Hola queridos estudiantes, pues hoy vamos a abordar a través de este video los distintos enfoques del constructivismo, cómo se han ido construyendo, decantando en las últimas décadas durante el siglo XX, distintas formas de abordaje pues desde esta perspectiva que inicia Jean Piaget respecto a cómo el sujeto va construyendo el conocimiento y bueno, cómo esta teoría se fue aplicando en el campo educativo y fue teniendo pues diversos abordajes desde esta influencia junto con la vygotskiana. Entonces nuestro autor pues primero nos va a mostrar 4 enfoques de constructivismo o haciendo esta clasificación en estas formas de abordaje dentro del campo de la educación. El primero pues es el constructivismo cognitivo, que de alguna manera va a estar dividido entre aquellos que se va a ubicar como un constructivismo radical y el constructivismo cognitivo de Piaget, en donde fundamentalmente la construcción del conocimiento va a recaer en procesos intrapsíquicos del sujeto. Y en su posición más radical, pues hay se considera poca la influencia realmente del medio social. Después tenemos el constructivismo de orientación sociocultural, que es propiamente de los que retoman la propuesta vygotskiana, en donde pues, se va a considerar no solamente los procesos intrapsíquicos, sino también aquellos procesos intermentales que tienen que ver con las relaciones entre los sujetos y las influencias, ¿no? que entre sujetos y el medio tienen sobre el aprendiz. Y en la cuarta posición vamos a encontrar el construccionismo social basado en las ideas de Bergen y Luhmann, en donde estamos ubicando pues, el otro extremo de la perspectiva, en donde lo fundamental es justamente la influencia del contexto, del medio social, del momento histórico en que un sujeto se desarrolla, y que todo aquello que construye está mediado, está influenciado por este contexto y por este medio social, en donde pareciera que hay poca injerencia por parte en sí de la parte individual, ¿no? Como si la parte individual estuviera prácticamente determinada por lo externo, por lo contextual. Entonces, estas posturas constructivistas pues van a estar moviéndose entre lo exógeno, lo endógeno, lo individual, lo social, lo intrapsíquico, lo intermental, ¿no? Y todo va en función desde cómo se comprende, qué es lo que se construye, cómo se construye, quién construye el conocimiento, la sociedad, el individuo, desde dónde se está construyendo ese conocimiento, qué es lo que lo regula, qué es lo que lo va determinando. Entonces tenemos estos 4 diversos enfoques respecto a cómo se va orientando el entendimiento de la construcción del conocimiento. El constructivismo radical, el constructivismo cognitivo, el constructivismo sociocultural y el construccionismo social. Estos serían los 4 enfoques que nos va a estar en un primer momento describiendo y abordando nuestro autor. Desde el constructivismo radical se va a partir de 4 principios. El primero es que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que hay toda una interrelación intrapsíquica de los sentidos y que es una actividad activa del sujeto cognoscente, que a partir de sus propios sistemas de adaptación determinados desde la propia biología que está determinada como especie, nos vamos ajustando de manera personal a ese medio. Y entonces la función cognitiva sirve para organizar el mundo de experiencia, el mundo en el que el sujeto se desarrolla. Pero todos estos procesos son al interior del sujeto, en estos procesos de adaptación propios de la especie, que responden en este proceso de adaptación de alguna manera a lo que la sociedad demanda del individuo, pero que desde su experiencia individual y de su interacción con ese medio el sujeto construye. Después tenemos la posición del constructivismo
cognitivo, que sería el propuesto o más apegado hacia la forma en como Piaget planteó la manera en que los sujetos construimos el conocimiento del mundo y nos movemos en él. Y aquí va a partir, vamos a partir primero de dar significación a la noción de mente. Es decir, el sujeto procesa la información al interior desde su propia mente, reintegra la información que obtiene del mundo para poderse mover en él, para adaptarse, y en esta elaboración pues se llevan a cabo toda una organización y significación, ¿no?, del medio y del mundo, de manera pues personal al interior del sujeto cognoscente. En esta postura del constructivismo cognitivo, tradicionalmente pues está la línea propuesta por Piaget, pero también hay una influencia por parte de las teorías del procesamiento de la información, de la psicología cognitiva como tal, en donde también vamos a tener dos posturas. Una que tiene que ver con procesos seriales del procesamiento de la información, que es de elemento a elemento, y otro que habla de procesos paralelos, transparalelos, donde hay un procesamiento simultáneo, ¿no?, de elementos. Entonces, esta teoría en sus diferentes abordajes, es decir, desde la influencia que han tenido las teorías de los procesos de información, pues han surgido de ahí los neopiagetanos o los postpiagetanos, todas estas teorías que de alguna forma van haciendo una entremezcla entre la propuesta del desarrollo psicogenético que propone Piaget con todo el desarrollo de las teorías del procesamiento de la información, en donde hay de alguna forma una comparación entre cómo procesamos la información los seres humanos y los procesadores computacionales. Y en estas dos posturas pues está en la que se retoman esta noción de mente, de procesos mentales, y las que están más inclinadas hacia las neurociencias, hacia los procesos neurológicos, cómo las neuronas almacenan, procesan la información en el funcionamiento de nuestro cerebro. Después tenemos la postura del constructivismo sociocultural, que aquí pues hay un juego entre lo intrapsicológico y lo intermental, es decir, la forma en cómo el medio influye dentro de la construcción del conocimiento del sujeto, cómo el sujeto la procesa de manera interna y cómo la devuelve de alguna forma también hacia el proceso social, ¿no?, hacia la construcción en el medio en donde hay una gran riqueza, por ejemplo, de signos y de símbolos que están dispuestos de manera social, de acuerdo al contexto, y que el sujeto internaliza. Pero al mismo tiempo también en esta función activa, al momento de interactuar con los demás sujetos y de poner en común estas formas de conocer, van modificando también esa realidad, ¿no?, y esos conocimientos socialmente construidos. Y finalmente tenemos la postura de Berger y Luhmann desde el construccionismo social, en donde yo decía hace un momento, el sujeto de alguna forma va a estar determinado por los artefactos sociales que están históricamente dispuestos, dependiendo de dónde el sujeto se desarrolla, y cómo estos artefactos son los que van dando o van conformando el conocimiento del sujeto, que va incorporando estas redes simbólicas socialmente dispuestas y las va haciendo propias. Y de esta forma, esta influencia social es la que le va dando forma a la mente individual. Finalmente, entre estos 4 grandes enfoques que nos muestra nuestro autor, pues también va a dar cuenta de otras derivaciones como el aprendizaje significativo, las comunidades de aprendizaje, se fueron construyendo a partir del entendimiento de las propuestas que el constructivismo pues va ofreciendo hacia la comprensión de cómo el sujeto pues aprende, cómo se va dando el aprendizaje en los alumnos, en los estudiantes,
y el papel, ¿no? Y los roles que se va jugando en el acto educativo desde los distintos roles, ¿no? De los distintos actores que participan del acto educativo, ¿no? Y estoy hablando pues de la figura del profesor, cuál es el rol, ¿no? Cuál es el rol del estudiante, ¿no? En la construcción del conocimiento o de su aprendizaje. Cuál es el rol de los contenidos dispuestos dentro de una currícula, de un plan de estudios, para disponer, ¿no? Cuál es la función en este sentido de esto que se está incorporando, construyendo en el sujeto. Cuál es el rol del estudiante, cuál es el rol del profesor y dónde estos contenidos se están ubicando entre quien procura disponerlos para el aprendizaje, quien está en la función de apropiarlos, en este caso el estudiante, las metas que se persiguen, ¿no? A través de un acto educativo, de la educación formal o de la educación informal o de la educación no formal. ¿Cuál es la naturaleza en las funciones, pues, que cada uno de estos elementos que forman parte del acto educativo se van a ir ubicando, ¿no? Desde cómo se está mirando la función de cada uno de ellos. Dentro del constructivismo, pues obviamente la actividad constructiva es primordialmente dispuesta en el estudiante. Y en alguna perspectiva, pues tendrá mayor injerencia los profesores, en algún otro enfoque tendrá menor injerencia, pero finalmente el sujeto cognoscente pues es el protagonista, ¿no? De la construcción y la atribución de sentidos. Y entonces lo que tenemos hoy pues de alguna forma es cierta convención respecto a a poner en el centro al estudiante como el sujeto cognoscente, y donde vamos a tener los matices pues es un tanto en las injerencias y las influencias que pueden tener tanto los elementos mediadores como es el lenguaje, como es el conocimiento acumulado, ¿no? Los libros, las revistas, o sea, todo lo que le ofrece conocimiento al sujeto cognoscente, ¿no? Y pues por supuesto los profesores, ¿no? Entonces, bueno, nos aterriza en el modelo actual, en donde es sabido que dentro del campo de la educación hemos tenido una fuerte influencia de este enfoque por competencias, en donde se hace de igual manera pues un entrelazamiento entre la propuesta de la educación por competencias y las propuestas o los elementos que aportó o que aporta el constructivismo para comprender el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes. Y entonces aquí pues la política internacional es la que de alguna manera puso de relieve, ¿no? Qué es y qué lo que se tendría que estar adquiriendo, ir más allá del aprendizaje por aprendizaje enciclopédico, memorístico, en donde se da cuenta pues de esta actividad cognitiva del sujeto cognoscente. Y entonces eso es lo que se va buscando delinear dentro de lo que el constructivismo aporta sobre cómo aprende el sujeto, cómo adquiere el conocimiento, pues se van a retomar varios enfoques. Si bien anteriormente un enfoque que fue predominante era desde la propuesta conductista, en donde la adquisición del conocimiento era incorporado como una manifestación de ciertas respuestas, el constructivismo pues va más allá, no solamente es dar ciertas respuestas, sino la adquisición, ¿no? de ciertos conocimientos, la atribución de ciertos significados sobre aquello que se conoce, para lograr lo que hoy en la literatura conocemos, esta adquisición de aprendizajes significativos, y que desde la postura sociocognitiva pues va a ir más allá de solamente la atribución o construcción de significados de aquello que se aprende, sino el logro de competencias, que tiene que ver con no solamente el saber, ¿no? de un conocimiento,
sino también un saber hacer, ¿no? Saber aplicar ese conocimiento para dar respuesta a ciertas demandas que en el medio social, en el medio laboral, se requieren, ¿no? Entonces no solamente es tener el conocimiento, sino saber aplicar ese conocimiento. Y entonces nos van llevando a distintos niveles del conocimiento o cualidades del conocimiento. Desde el conocimiento declarativo y procedimental, que tiene que ver con la construcción del significado, desde el conocimiento estratégico y condicional, que nos permite saber cuál conocimiento se aplica, cuándo se aplica ese conocimiento, y el conocimiento teleonómico y el conocimiento teleológico, que es para qué, ¿no? Es la atribución de sentido, para qué aplicar este conocimiento en determinados momentos. Y entonces esto es lo que va a permitir o dar paso a lo que podemos decir si una persona ha adquirido ese conocimiento de forma competente. Lo conoce, sabe cuál dentro de la caja de conocimientos, por ejemplo, de alguna situación, cuál es el que se debe emplear, dónde, en qué momento y por qué. Y esto pues nos va llevando a los distintos triángulos pues para que están en juego, pues, de cómo lograr desarrollar, ¿no? o en el estudiante estas competencias que le permitan tener justamente estos diversos saberes que lo hagan competente. Y entonces en ese triángulo cognitivo pues tenemos obviamente la figura del profesor, del estudiante y de los contenidos dispuestos curricularmente. Y entonces va a decir, bueno, aquí la principal interacción es entre el estudiante y en los contenidos para la construcción de significados, porque finalmente desde los propios referentes del estudiante es que puede ir construyendo o dando significado a ese contenido que el profesor le va a disponer, va a desplegar para que el estudiante pueda construir, relacionarse con ese contenido y construir su conocimiento. Como hemos visto, esto no es la interacción entre el alumno y el contenido, no está desapegado de elementos afectivos relacionales. Y aquí el profesor también tiene que favorecer la mediación del estudiante hacia este proceso de aprendizaje. Y entonces, para la construcción de sentidos, entran en juego pues las metas y objetivos, es decir, aquello que motiva al estudiante a conocer ciertos contenidos, para que pueda lograr atribuir cierto sentido del para qué está aprendiendo tal o cual contenido académico, qué le genera esa temática, cómo le implica en su vida, cómo se aproxima, las frustraciones que quizás pueda tener, los sentimientos, la parte afectiva que pueda tener de sentir que comprende, o si se le hace complicado ese conocimiento, ese contenido. Sin embargo, como lo hemos dicho, aprender implica un esfuerzo por parte del aprendiz. Y entonces, bueno, se tiene que tener claros los objetivos y las metas que se persiguen a través de la actividad cognitiva del, bueno, ¿para qué me voy a esforzar en aprender y comprender esto que se me está, por ejemplo, dificultando? Entonces es cuando el profesor puede ser un mediador, ¿no? En esa parte afectivo-emocional del estudiante hacia el contenido, que le permita poder atribuir sentido a ese esfuerzo cognoscente, ¿no? O por conocer o de comprender ciertos contenidos para su propia vida. Entonces la atribución de sentidos, si bien el principal actor, como es en el constructivismo, es el estudiante, si el profesor puede facilitarle ciertos elementos que le ayuden a no perder de vista sus metas y objetivos del por qué aprender. Después tenemos el triángulo instruccional y pues aquí vamos a irnos hacia la parte pues metacognitiva. Este proceso es muchísimo importante, ¿no? Obviamente nuevamente el propio estudiante, cómo se relaciona directamente con los contenidos, con las metas y objetivos, en donde el profesor parece pulpo, tiene que estar abonando, ¿no? Hacia aquello que
que le falte por comprender un tanto, ¿no? Por esta cuestión del desarrollo próximo al estudiante, facilitarle los medios para que lo pueda alcanzar en esta construcción de sus significados, en las atribuciones de los sentidos para el desarrollo de las competencias. Pero aquí en este proceso instruccional lo que se busca pues es la metacognición, es una apropiación total, de manera que el estudiante vaya dando cuenta de su propio desarrollo, de la propia apropiación de los contenidos, y que vaya dando cuenta de cómo va desarrollando la capacidad para poder aplicarlos, y que esto ya sea en situaciones ficticias o en situaciones reales, el estudiante vaya viendo cómo va siendo capaz, ¿no?, de ir aplicando esos conocimientos para ir resolviendo ciertas realidades o ciertos retos que pueda disponer incluso, bueno, desde la didáctica, ¿no?, el profesor, que permita pues al estudiante terminar de desarrollar, ¿no?, esas competencias que dentro del, al menos el modelo que hoy está hacia la construcción de conocimiento significativo, pues está permeando, ¿no?, todas las currículas en los distintos niveles educativos. Y entonces, ciertamente cada vez hay más tendencia dentro de nuestros programas y currículas hacia este tipo de enfoques, que pasó de ser una educación centrada en objetivos hacia estar centrada en competencias. Y que viene esto pues desde el preescolar, desde la educación inicial hasta la educación superior, como todo un proceso en el que se va desarrollando el sujeto desde estos primeros años de vida escolarizada, en donde también aquí un factor importante es que se echa mano de todos los elementos que constituyen al sujeto cognoscente, al estudiante. Es decir, se echa mano de contenidos formales, de contenidos de educación no formal y de contenidos de la educación informal que tiene el sujeto para ir haciendo, ¿no?, e ir dándole construcción a los esquemas de conocimiento, y que el profesor en ese rol mediador pues tiene que buscar estrategias que le permitan ir recuperando o haciendo que el estudiante recupere, ¿no?, estos elementos desde los que puede asir, ¿no?, para poder estructurar nuevos esquemas de conocimiento. Y bueno, por supuesto que toda esta planeación y todo esto tiene que ver con no solo con el profesor, el estudiante, los contenidos. Obviamente hay elementos mucho mayores que van desde la parte directiva, donde también entran en ciertos roles los padres de familia, la currícula como está dispuesta, los planes de estudio, hasta aterrizar pues a los contenidos de asignatura. Y todo va de la mano, va engarzado. Y el medio social, por supuesto, ¿no? O sea, los conocimientos o los contenidos las competencias que se buscan desarrollar, pues son para dar respuesta también a ciertas demandas sociales que le permitan al sujeto incorporarse como un sujeto activo en la sociedad, como un sujeto productivo dentro de esta lógica del medio capitalista, ¿no?, en el que vivimos, que le permita subsistir y poder pues tener una vida lo más digna posible. Entonces va en una lógica completa y diversa, compleja, holística, integral, en donde pues están interactuando todos estos elementos en el acto educativo, en el acto de la construcción del conocimiento. Y creo que la vida actual tenemos el ejemplo mayor de cómo vamos teniéndonos que adaptar a las condiciones que el medio mismo nos va imponiendo, y cómo la educación, por supuesto, que está atravesada por estas lógicas de las que no podemos escapar ni aislarnos. Me refiero justamente en este contexto de pandemia, en donde pues los actos educativos han tenido que mudarse hacia medios virtuales, en donde se trata pues de disponer, ¿no?, los conocimientos ahora a través de estas herramientas virtuales, por la cuestión del confinamiento, del distanciamiento social, en donde no estamos en aulas presenciales, estamos a través de la educación a distancia. Y por supuesto que los contenidos se han visto modificados para ser adaptados a estos medios virtuales.
Los objetivos y metas también, y en cada estudiante, pues claro que están trastocados y los profesores pues están haciendo, ¿no?, en general su mayor esfuerzo por tratar de mantener esos objetivos y metas claros en los aprendices, en donde aunque sea a partir de estos medios virtuales no pierdan la noción de sus objetivos y metas, con todo lo emocional y afectivo que hoy día atraviesa completamente y de forma muy particular, eh, el proceso de aprendizaje, en donde más que nunca se ha requerido de las herramientas de autonomía del sujeto cognoscente, en donde tiene que haber como una autorregulación mayor que se está exigiendo, ¿no?, en los distintos niveles educativos. Estoy pensando desde las primarias o en preescolar es muy complejo ahí esta cuestión, ahí lo que ha puesto eh, pues de sumamente importancia, o sea, con un peso muy grande, sobre todo la participación de los padres de familia para poder ser mediadores del aprendizaje de sus hijos a través de las herramientas o las actividades y los medios que los profesores, ¿no?, las indicaciones que los profesores como guía van dando a las familias para que puedan ir desarrollando en sus hijos lo requerido, ¿no?, esas competencias que se requieren de acuerdo a ese nivel, en este caso de los preescolares. También mucha participación en el medio de la educación primaria se está requiriendo por parte de los padres de familia para que puedan disponer, ser mediadores del aprendizaje de sus propios hijos. Es lo que esta realidad nos ha exigido en estos niveles educativos hacia finales de la primaria y los chicos de secundaria, pues ya ahí se exige una mayor autorregulación en que realicen sus actividades, en que se conecten a las clases, y ahí hay una mancuerna muy fuerte que se tiene que hacer entre la escuela y los padres de familia para poder orientar los aprendizajes de sus hijos, pero también al mismo tiempo permitiéndoles desarrollar la autonomía. A mí me parece que es de los medios más críticos, de las edades más críticas en donde se está buscando desarrollar, porque este proceso de autonomía pues era algo que se estaba desarrollando en estas edades, de mayor autorregulación, de mayor autocontrol, de mayor autonomía de los chicos, de responsabilidad, ¿no?, que es un tema fundamental, sobre todo en los chicos de secundaria que están, donde se está haciendo ese esfuerzo en el desarrollo para que ellos se vayan asumiendo, ¿no?, como personas un tanto más autónomas, y los agarramos apenas en inicios o mediados de este proceso. Entonces, donde hay un juego importante entre lo que la escuela puede ofrecer y lo que los padres también pueden ejercer sobre sus hijos, porque tampoco se trata de tratarles como pequeños, ¿no? Hay que seguir desarrollando esta parte de acuerdo a su propio proceso de vida, por la edad en la que están. Y hacia la preparatoria, la universidad, pues ahí hay un mayor, se pone de mayor relieve la autonomía de los estudiantes, donde ya tienen un mayor sentido de responsabilidad, de autorregulación, en donde ellos tienen pues que ir asumiendo. Aquí es donde yo creo que es más importante el énfasis en los objetivos y metas, ¿no?, del para qué estudiar, por qué estudiar, qué esto que estoy aprendiendo, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy elaborando, y que claro que implica pues un esfuerzo personal mayúsculo por parte de los jóvenes, en donde en esta autorregulación, en este autocontrol y en esta construcción de sentidos, o de atribución de sentido a aquello que están aprendiendo, debe de estar muy presente para que no caigan en la desmotivación, para que no caigan en la desesperación, ¿no?, de lo que están aprendiendo, sino más bien en un objetivo de sentido. O sea, en el caso de los preparatorianos, pues bueno, estoy aprendiendo esto para poder acceder, ¿no?, a la universidad, a la carrera que aspiro, ¿no?, poder ingresar y seguir mi desarrollo, mi trayectoria escolar, o bien aquellos de, bueno, estoy aprendiendo esto para ahora que salga a trabajar, tener las herramientas suficientes y necesarias para poder desarrollarme en mi trabajo, ¿no? Y bueno, los universitarios, pues de la misma forma, ¿no?, tiene que ver con la construcción de estas competencias profesionales que vayan adquiriendo para la ejecución posterior en los medios laborales, para que puedan tener un buen ejercicio profesional, terminar su carrera, ser profesionistas y saber emplear estos conocimientos en medios pues ya reales, ¿no?, del campo laboral. Entonces, estos
distintos triángulos que nos muestra el autor, pues son fundamentales, es algo que tenemos que estar reflexionando, pensando, y como educadores, pues es con lo que estamos trabajando, ¿no? Es de donde estamos buscando construir las estrategias didácticas, las formas de acercamiento, ¿no? De los estudiantes, pero que va más allá de la adquisición únicamente del conocimiento como saber, sino tenemos que desarrollar y trabajar sobre la aplicación de esos conocimientos, tenemos que desarrollar y trabajar también sobre la parte afectivo-emocional de los estudiantes con respecto a la construcción de sentidos de eso que se está aprendiendo. Bueno, pues me despido, espero que estén muy bien ustedes y su familia y nos vemos pronto.